Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al programa podcast La Neta de Mopas. Espero y estés en un lugar cómodo, si vas manejando o si estás en tu casa. Tráete tu cafecito, tráete un té, un agua, lo que tú gustes, porque vamos a tener un programa muy interesante. Hoy tenemos como invitada a una mujer por excelencia resiliente y su nombre es Claudia Huesca. Voy a hablarles un poquito de Claudia para que la conozcan un poquito con cómo es su vida, su biografía. Claudia es nacida en Veracruz, México. Quiero decirte, Claudia, que tuve muchas sorpresas porque no sabía que eras veracruzana. Entonces, y que también habías pues empezado tu ministerio en Oaxaca. Yo conozco Veracruz y conozco Oaxaca. Entonces me llamó mucho la atención. Así es que Claudia es nacida en Veracruz, México. Está casada con el pastor Hugo Huesca hace ya 30 años casi. Creo que van a cumplir los 30 años en octubre. Ellos tienen 3 hijos, una mujer y 2 varones, igual que nosotros. Ellos han sido llamados al ministerio hace ya 24 años en Veracruz. Estudió en el Instituto Bíblico, creo en las Asambleas de Dios también, en otro Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios. El ministerio de ellos, más fuerte por lo que leí en la biografía, es que ellos son plantadores de iglesias. Ellos plantan iglesias y dejan sus iglesias organizadas con un pastor ya en la cabeza de esa iglesia. Y me llamó la atención porque Claudia y Hugo han pues plantado muchísimas iglesias. Ellos empezaron en Oaxaca el ministerio, después Veracruz también han plantado iglesias en Ciudad Juárez, en Las Cruces, Nuevo México, Albuquerque, Nuevo México, Las Tunas, Nuevo México, en San Antonio, Texas, Arlington, Texas, Wimberley, Texas, Blanco, Texas, y ahora están en Colorado. Y que se agarre Colorado porque van a plantar varias allá también. También Claudia ha trabajado en un ministerio muy importante, que es un encuentro con el maestro por 17 años en ese ministerio. Y en el tiempo de pandemia, Claudia fundó un programa que es unos devocionales de mujeres unidas en fe, pero creo que es nada más ahora unidas en fe. Y aquí fue donde yo, pues creo, conocí un poco más a Claudia después de la pandemia, aunque ella también tomó el entrenamiento, que no lo pusiste, de Sanando Heridas del Corazón, tomó el entrenamiento y bueno, Claudia, bienvenida aquí al podcast La Neta de Mupas y te voy a dar un tiempo aquí para que saludes a la audiencia. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, un placer estar con ustedes en esta noche y que me hayan tomado en cuenta para este tiempo que tendremos, que disfrutaremos y seremos muy bendecidas y espero poder ser de bendición para cada uno de ustedes. Lo que hablaba es muy cierto, ha sido nuestro ministerio el plantar iglesias y estamos en ese proyecto ya de aquí de Colorado Springs para poder seguir haciéndolo, si así el Señor lo permite. Bueno, pues me gustó mucho saber que no nada más eres mexicana, sino que eres veracruzana, chica. O sea que eres fuerte, porque yo allá conozco muchas veracruzanas que son fuertes, son fuertes. Y esto no quiere decir que son duras, son fuertes, son resilientes, son mujeres emprendedoras todas las que he conocido. Oaxaca, yo conozco Oaxaca cuando mi papá era supervisor nacional en Oaxaca y bueno, conozco Betania y en el tiempo conozco Huatulco, conozco parte de la sierra de Oaxaca y mi papá tenía ahí campamentos familiares, hacía campamentos familiares en el territorio y pues me gusta mucho Oaxaca. Mis hijos adoran Oaxaca. Los 2 varones han ido varias veces y han estado por meses viviendo en Oaxaca. Así es que, pues fue una sorpresa eso. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema.
Una vez más les digo, pónganse cómodos, estamos en el podcast La Neta de Mupas. ¿Qué es la neta de Mupas? Hoy precisamente me preguntaron. La neta es la verdad. Lo usamos mucho ese modismo nosotros los mexicanos y los latinoamericanos. Y Mupas pues son mujeres pastoras. Así es que el día de hoy que me estaban preguntando qué quería decir, pues les digo, la verdad en las mujeres pastoras que poco escuchamos, poco oímos de situaciones que atraviesan las mujeres pastoras y bueno, por eso hicimos este programa para también que sea de aprendizaje para nuevas generaciones. Y el tema de hoy es muy, muy bueno. Me gusta mucho. En la debilidad me fortalecí. Así es que, Claudia, bienvenida. Y aquí está el espacio para ti. Como tú te sientas cómoda, estamos aquí atentos para escuchar tu testimonio. Adelante. Muchas gracias, hermana. Pues de cierta manera, en la debilidad me fortalecí. Creo que cada día conozco un poquito más y aprendo un poquito más de cuáles son mis debilidades y cómo puedo ser fortalecida. El proceso que uno pasa o que vive te ayuda para poder, de cierta manera, mirar cuáles son tus debilidades y trabajar en ellas. Y eso fue algo que a mí en lo particular me ayudó bastante en el proceso que hemos pasado, en situaciones donde tal vez alguna persona de las que estará mirando este programa se podrán identificar, porque todas hemos pasado por ciertos procesos donde sentimos y decimos, esta es una debilidad para mí, como muchas podemos decir que cuando tocan a uno de tus hijos, cuando pasas por una situación con tus hijos, esa es parte de nuestra, decimos, esa es una de mis debilidades. En este proceso que me tocó a mí pasar fue acerca de mi familia, de mi matrimonio, y afectó en todos los aspectos mi vida espiritual, mi salud, y de verdad que fue un proceso bastante difícil, pero pues poco a poco puedo ir platicándoles un poquito más de que ese proceso me hizo más fuerte todavía. Y eso es lo que yo puedo decir y puedo cantar una gran victoria de que el enemigo se quedó con las ganas de derrotar a esta mujer, a esta hija de Dios, esta familia, y que en esa debilidad nos hicimos mucho más fuerte y esta mujer tiene mucho todavía por dar. Así que para mí es bien importante el poder estar con ustedes en esta tarde y el poder testificarles de algo que fue una promesa que yo le hice a Dios. Mire que muchas personas que pasan por esta situación no quieren hablar por esta situación. Sobre todo en el aspecto de que aquí está hablando Claudia Huesca, no la pastora Claudia Huesca nada más, sino Claudia Huesca como mujer. Uh -huh. Y muchas mujeres que están en el ministerio no quieren hablar de sus procesos, no quieren hablar de las situaciones que pasaron, porque se tiende a decir, no, pero es que yo como sierva de Dios, como qué va a decir la gente o no, que esto, que lo otro. Y la verdad es que no. Yo lo que le dije al Señor es que en ese proceso el Señor me ayudó y que yo dije, cada vez que yo tenga la oportunidad de poder bendecir a una familia, de poder bendecir un matrimonio, de poder bendecir a alguna mujer a través de este testimonio de lo que tú hiciste, lo voy a hacer. Y es por eso que me atrevo el día de hoy a poder hablar aquí con ustedes. Pues muchas gracias por la confianza. Y como dices tú, yo creo que hay un tiempo y obviamente en toda situación difícil de familiar, como dices tú, matrimonio, hijos, situaciones con nuestros hermanos, nuestros padres, siempre debemos de permitirnos pasar el proceso del duelo, ¿no? De cuando está esa pérdida que estamos experimentando, en este caso emocional, y llegar al momento de dónde vas a sacar el provecho de esta situación. ¿Qué aprendiste de esta situación? ¿Qué aprendiste tú como mujer? ¿Qué aprendiste como pareja? ¿Qué aprendiste qué aprendieron todos como familia? Y bueno, Claudia, gracias por esa confianza.
Hay tres preguntas que siempre hacemos en Sanando Heridas del Corazón y que yo las uso mucho cuando estoy hablando con las pastoras que invitamos aquí en el podcast de La Neta de Mopas. Y bueno, me gustaría que nos contaras qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió y cómo te sentiste tú en el transcurso de la situación que viviste. Así es que adelante. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que llegó un momento en que mi familia, la familia Huesca, completamente fue fracturada y a punto de ser quebrada totalmente. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que estábamos de cierta manera nosotros sobrecargándonos en el ministerio. Y esto es algo bien importante, sobrecargándonos. ¿Por qué? Porque Ujú, nosotros hemos sido una familia que siempre ha trabajado para el Señor. El sembrar iglesias no es fácil porque le cuesta ujú. a uno tu economía, tu tiempo, esfuerzo, tiempo que tienes que dedicar a la familia, que no lo puedes hacer porque te toca evangelizar, te toca para pagar rentas, para hacer todos los gastos que tienes que hacer. Nosotros estábamos pastoreando 3 iglesias en el momento que sucedió esto en mi familia. 3 iglesias, una en Seguín, una en San Antonio y otra en Blanco, Texas. Estábamos junto con mis hijos encargados de estas obras, trabajando y trabajando bastante, ministrando a la gente. Estábamos ministrando a la gente, pero se nos estaba olvidando nuestra familia. Entonces nosotros dejamos ciertas puertas abiertas, ¿sí? Donde se empezó a fracturar algo en nosotros, en la comunión con nuestros hijos, donde desde pequeños han tenido, por ejemplo, mis hijos han estado en como en 22, 23 escuelas diferentes porque hemos tenido que cambiarnos de ciudad para seguir ministrando. Entonces, estábamos en un proceso donde ya 3 iglesias atendiendo en totalmente opuestos. La gente que es de Texas sabe que los lugares Blanco, Texas, comparación con Seguín y San Antonio, estaban en áreas totalmente opuestas. Entonces nuestro tiempo se estaba convirtiendo en cero para la familia. En el matrimonio de la misma manera. Ahora, yo quiero ser muy honesta. Mi matrimonio siempre fue un matrimonio muy amoroso. Tanto mi esposo como yo, al igual que mis hijos, siempre hemos sido muy, muy cariñosos, muy amorosos. Yo no sé lo que es de parte de mi esposo, ni el machismo, ni las palabras antisonantes, ni siquiera una palabra fuerte, ni nada. No, porque siempre hemos sido muy cuidadosos con eso, pero ya no había tiempo para nosotros, ya no había tiempo para la familia. Llegó un punto en que yo voy a ser honesta con esto y tal vez puedo ser juzgada, pero yo creo que siempre tenemos que hablar con la verdad. Si verdaderamente queremos ayudar a alguien, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Al igual que dejarnos ayudar. Llegó el momento en que yo escuchaba a mi esposo predicar toda la semana literalmente, donde a veces yo lo escuchaba que él cantaba también y ya era como que otra vez y otra vez y otra vez. Y yo puedo decir, mi esposo es mi predicador favorito, pero llegó el momento en que ya estaba yo cansadísima de que no me daba tiempo ni de decir me siento mal porque no podía hacerlo, porque si él estaba ministrando en una iglesia, a veces yo me iba a otra o así. Entonces ya no había tiempo para nosotros, nos sobresaturamos y sobresaturamos nuestra familia. Ahí es cuando empezó la situación más difícil, donde ya no había tiempo para descansar. Nosotros ya no descansábamos para nada. El tiempo que nosotros durante todo este ministerio que hemos tenido, gracias al Señor, no habíamos tomado vacaciones. Fíjese, eso también es bien importante. Nosotros no habíamos tomado Ujú. vacaciones y cuando decidimos tomar vacaciones, viene la pandemia. Viene la pandemia y la semana que nosotros decidimos tomar vacaciones, por fin una semana, nos enfermamos de COVID. No pudimos salir. Era en Mm. plena pandemia y todo. Entonces, no descansamos. Es un proceso bastante difícil el sobresaturarte porque te afecta en cada área de tu vida. Y eso en realidad vino a pasar. Ahora, también otra de las cosas que sucedió es que llega una mujer a una de las congregaciones
Y esta mujer era la persona más amorosa, la persona más dedicada, la persona que, oh, pastora, se convirtió en la mano derecha de la pastora. Era como, oh, yo hago, hay que atender a los niños, yo lo hago, hay que hacer esto, yo lo hago, hay que hacer aquello, lo otro, lo hago. La iglesia estaba creciendo, ya que habíamos agarrado en Sila de San Antonio, y estábamos trabajando ahí. Levantamos el Ministerio de Devocionales Unidas en Fe, y esta persona estaba ahí todo el tiempo, trabajando en todo, haciendo de todo, y ¿qué no hacía, verdad? Y se infiltra esto, y de cierta manera, esta persona vino a afectar demasiado la congregación, también vino a afectar demasiado la iglesia, porque esta persona pone su mirada en mi esposo, cuando era supuestamente mi mano derecha y la persona más honesta, llegó con su familia, ¿verdad? Y desafortunadamente eso también vino a dañar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos algo que van a decir, pues en ninguna parte de la Biblia dice el espíritu de Jezabel, no, pero sí traía un espíritu jezabélico, lo podemos decir así, que su fin era destruir. Así que ese proceso nos tocó pasar a nosotros, porque ella, a través de ciertas actitudes, y no quiero hablar mal de esta persona, a través de ciertas actitudes empezó de cierta manera, vamos a decirlo así, a echar un veneno, tanto en los jóvenes, con nosotros, pero atrás de nosotros, y eso nos afectó bastante. Empezó a crearse una historia que muchos la creímos, incluyéndome a mí, y eso nos afectó también bastante a nosotros. Entonces fueron muchas cosas donde no vimos los focos rojos, no vimos los focos rojos, y nos afectó fuertemente eso. Entonces llegó el punto donde era tanto de cierta manera, el trabajo y la cizaña que se estaba moviendo, todo lo que se estaba moviendo ahí, que llegó el punto que nosotros explotamos, y mi esposo, siendo un varón siempre muy serio, muy responsable, un hombre que si alguien puede dar testimonio de quién era yo, de un varón que siempre ha sido muy metido con el Señor, bien en su ayuno, en su oración, en la lectura, en todo. Y empezamos a descuidarnos hasta el momento, hasta el punto donde mi esposo explota ya de tanto que estábamos, y él decide venirse para acá, para Colorado. Entonces ahí es donde empieza prácticamente ese martirio para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Sí, sí, recuerdo ese tiempo. Yo recuerdo ese tiempo y de veras, como dices tú, qué importante es los focos rojos, ¿no? Ahorita estabas diciendo que hay una situación que estaban sobresaturados. La gente en inglés le llaman a esa palabra burnout, y es un síndrome, dice, de desgaste, de estar sobrecargado, no nada más físicamente, sino es sobrecargado emocionalmente. Y yo creo que ahorita, para las personas que están escuchando esto, y con más razón, si eres un siervo de Dios, eres una esposa de pastor, eres una pastora, cómo tengas cuidado con esos focos rojos, de tomarte el tiempo para descansar, tomarse el tiempo como familia. Nosotros tenemos un capítulo que se llama Cuidando al que cuida. Y nos ha tocado que cuando estamos hablando con los pastores, siempre hay uno de los dos, ya sea a veces es la mujer o a veces es el hombre, que no quiere descansar, que dice, es que cómo vamos a dejar sola la iglesia, es que cómo vamos a tomar estos días, es que, y quién se va a quedar aquí, y cómo le vamos a hacer. Y una de las cosas es que la gente de la iglesia, no es error, yo creo, de la iglesia, es error de los pastores, de nosotros, que no educamos a la iglesia en que entiendan que la familia pastoral, los hijos, la pareja pastoral,
necesitan descansar y necesitan tener vacaciones como cualquier otra familia. Y nosotros tenemos, yo puedo decir, mea culpa, culpa de nosotros que no educamos a las congregaciones, y cuando llegamos a salir, después de años que no hemos salido, pues hasta ellos mismos se les hace raro y fuera de orden, el orden que hemos enseñado a decir, ¿saben qué? Sí, yo voy a salir, tengo que salir con mi familia, tengo que cuidar mi matrimonio, tengo que cuidar mi relación con mis hijos. Y hoy precisamente hablaba con una pastora que ya está retirada, y ella le decía a su esposo que vinieran a una graduación de la nieta. Y él estaba indeciso si venir o no venir, que había mucho trabajo, había muchas cosas por hacer. Y le volvió a decir un alto y le dice, solamente recuerda, la familia es primero que el ministerio. No estoy hablando de tu relación con Dios. La familia siempre va a ser primero que el ministerio. Lo más importante es nuestra relación personal con Dios. Eso no cabe duda, pero de ahí lo más importante es la familia. Y si estamos en el orden, pues es tu pareja, es tu matrimonio, cuidar de él. Entonces, yo entiendo lo que tú estás platicando y me acuerdo muy bien cuando, como dices tú, reventó la bomba y ese momento de crisis, de crisis. Y ahí es donde a mí me gustaría que nos hablara la mujer Claudia. ¿Cómo te sentiste, Claudia, en ese momento de crisis? Y bueno, que de alguna manera te quedaste dentro del barco. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo manejaste esta situación a nivel de mujer? Primeramente, explícame de mujer, luego me lo explicas como mamá y luego me lo explicas pues como pastora porque te quedaste al frente. Verdaderamente puedo decir que cuando nosotros tomamos las clases de el entrenamiento a sanando heridas, me recordé de eso que nosotros estudiamos ahí y que muchas veces lo platicamos con gente que tenía ciertas situaciones. Cuando mi esposo se va, toma la decisión de venirse para acá, uno de mis hijos también se viene con él, el más chico. Al poco tiempo mi hija se casa. Estoy resumiendo. Al poco tiempo mi hija se casa. Mi otro hijo está en la Universidad de Cleveland, estaba ya estudiando. Entonces yo me quedo sola, sola. Esta mujer que estaba acostumbrada a que estaba siempre en el núcleo familiar, siempre estábamos todos juntos como familia, me quedé literalmente sola. ¿Ok? Entonces, para mí fue muy, muy fuerte porque yo estaba en la casa y esa casa se me hacía enorme porque no había nadie, solamente estaba mi perrita ahí a un lado. Entonces llega ese momento donde verdaderamente yo puedo decir que yo fui moldeada, pero también como mujer yo pude decir, ok, esto es lo que pasó conmigo. Reconocer qué era el problema. Yo tuve que meditar y decir, tienes de dos, o te dejas morir o te levantas. Tienes de dos. Entonces, aunque era algo bien difícil, porque yo estaba muy acostumbrada a estar siempre con mi esposo, a estar con mis hijos, mi esposo siempre me ha tenido muy protegida, muy cuidada y todo. Entonces, yo me sentí indefensa, literalmente. Digo, ¿ahora qué hago? Tengo que trabajar mucho más, tengo gastos en la casa, tengo esto, tengo lo otro, ¿qué va a pasar? Y qué quiero que pase también como familia, como matrimonio, qué es lo que yo deseo. Y una de las cosas que yo siempre sé y lo seguiré diciendo, es que algo que yo tenía fijo es, yo no quiero que mi matrimonio se termine. Yo a ese hombre lo amo, yo lo quiero, es el hombre que Dios me dio, estoy firme en eso. Entonces tuve de dos, o me dejo morir o me levanto. Y tomé la decisión que aunque me doliera mucho, yo dije, me voy a levantar y voy a luchar por lo que vale la pena y por lo que es mío. Entonces tuve que reconocer el problema,
la raíz del problema, que fue lo que me costó a mí mucho trabajo reconocerlo, porque cuando uno pasa por estas situaciones comete el error de que siempre queremos echarle la culpa a la otra persona. Esta persona tuvo Ujú. la culpa, es que esta persona, que cómo se le ocurrió, yo puedo decir, ¿cómo va a ser que él me haya dejado si es un siervo de Dios? ¿Cómo se fue? Entonces, eso es algo que me costó trabajo, pero dije, ¿cuál es el problema? ¿Qué es la raíz de todo esto? Y ahí es donde yo pude ser confrontada y verdaderamente pude luchar por lo que yo decía, ¿qué es lo que se debe de luchar? ¿Por qué se debe de luchar? ¿Qué es lo que se debe de rescatar? Entonces reconocí el problema, la raíz del problema y tenía que ver cómo se tenía que resolver. ¿Qué, qué, qué valiente eres, Claudia, en hablarlo? Porque una cosa es que lo platicamos de cafecito con una amiga en la intimidad de nuestro hogar, pero ahorita estamos platicándolo aquí tú y yo nada más frente a una cámara, pero esto lo van a escuchar muchas personas. Y como dices tú, esto es para que muchos aprendamos de tu testimonio, aprendamos de tu experiencia. Yo siempre les digo a mis hijos, hay dos maneras de aprender en la vida. Uno es por el consejo, por lo que escuchas, por las experiencias de los demás que te pueden enseñar, o pues dándote trancazos en la vida. No sé cuál es la manera en que quieras aprender, le digo, pero esas son las dos maneras de aprender y yo espero realmente que muchos estén escuchando este testimonio tuyo y de tu esposo, porque realmente siempre en situación, nosotros que también tenemos trabajando muchos años con matrimonios, sobre todo en situaciones de matrimonios, aquí no es ni tu culpa ni mi culpa, es una situación matrimonial. Los dos tenemos que Exacto. hacer cambios, tenemos que Las dos. arreglar situaciones, tenemos que aceptar nuestros errores, enmendar nuestros errores y decir qué voy a aportar yo para que este matrimonio funcione. Que yo le digo, es una empresa. En una empresa no nada más está dando uno de los inversionistas, dan los dos de igual manera. Invierten tiempo, invierten trabajo, invierten dinero, pero ninguna empresa va a crecer si no nada más uno de las personas está trabajando. Así es que gracias por abrir tu corazón y estarnos explicando esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar en un momento. No se vaya de donde está o si tiene que irse, regrese pronto porque vamos a continuar con el programa del día de hoy, que en la debilidad me fortalecí. Ok, estamos una vez más aquí siguiendo el programa La Neta de Mupas. En la debilidad me fortalecí. Estamos con Claudia Huesca, es nuestra invitada el día de hoy y ella nos está platicando su testimonio de una situación difícil que ella atravesó en su matrimonio y en su familia. Claudia, pues vamos a retomar aquí la plática y quiero hacerte la pregunta, ¿cuál fue la situación más difícil que atravesaste como madre? Porque ahorita hemos estado hablando todo cómo se desarrolló el problema en la situación como mujer, como pareja, pero como madre, cuando tus hijos te preguntaron, mamá, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y que empezaron a darse cuenta porque como nuestros hijos, si de niños no les podemos tapar el sol con un dedo, pues ya tus hijos ya eran adultos todos. Creo que Sí, tu hijo más pequeño ya tendría sus 18 años. sí. Entonces, Correcto. ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿Cómo explicar esta situación tan difícil? ¿Cómo le hiciste? Cuéntanos. Pues
Se nos juntaron muchas cosas. Número uno, estábamos pasando por el duelo de que cuando sucede esto, acababa de fallecer mi abuelita, que para mí es como mi segunda mamá. Mi hijo menor en ese entonces tenía 18 años y se estaba graduando, era su fecha de graduación. Entonces era el poder organizar la boda de mi hija también y papá no estaba. Entonces, para mis hijos, como ellos los describen, como mi hija lo describe, como ellos hablan de su papá es su superhéroe, su papá es la persona que admiran, que respetan. Hablamos, claro, después del Señor, ¿verdad? Pero, y no está papá, ¿qué sucede? Una de las cosas que yo hice es que yo inmediatamente busqué consejería. Yo traté de este tema no hablarlo con personas que no pudieran, yo no quería simple y sencillamente que me tallaran la espalda y me dijeran, todo va a estar bien, tranquila y ya, sino que yo quería tener una asesoría de cómo tratar esto con mis hijos y cómo tratarlo hacia mi propia vida y cómo también ayudar a mi esposo. Yo busco consejería a través de una psicóloga cristiana que conocemos y que ya ha estado aquí también, ¿verdad? También de una preciosa mujer de Dios, una pastora que ha sido mi mentora y amiga, consejera y que es una mujer de Dios. Entonces, el buscar ayuda de esas personas para saber cómo el poder hablar con mis hijos, qué hablar y qué no hablar, porque algo que yo sí fijé muy bien y que algo estaba en mi corazón es que yo no quería hablar mal de mi esposo, que yo no quería hacerlo quedar a él como la persona mala porque no era así. Entonces, yo busco ayuda y a través de estas personas yo pude hablarlo con mis hijos de una manera correcta. ¿Por qué? Porque a veces uno está tan enojado que puede uno hablar cosas que no están bien y dañar el corazón de los hijos, aun cuando son unos jóvenes, ya eran unos jóvenes, ¿verdad? Entonces, podía dañar el corazón de ellos y yo lo que no quería hacer tampoco es que el corazón de ellos se dañara hacia su papá, porque siempre lo he dicho, siempre ha sido un buen padre y yo quería que ellos siempre tuvieran ese concepto de su papá, porque así era. Entonces, el buscar ayuda para poder hablarlo con mis hijos sí fue fuerte para ellos, pero tomamos la decisión que así como hemos estado unidos durante todo este tiempo en momentos de dificultad y todo, para esto nos sacudió bastante, nos sacudió demasiado que yo no lo puedo explicar, pero decidimos el luchar juntos y eso fue algo lindo. Luchamos juntos, pero sin llegar al punto de que tomáramos nuestro papel solamente. Es algo que yo tomé la decisión de no tomar mi papel de víctima. Yo soy la única víctima, yo soy la persona esto y lo otro, porque yo tenía mucha culpa. Entonces mis hijos me conocían a mí como una mujer bastante exigente, como una mujer regañona, sí, con un carácter también fuerte, y eso fue parte de lo que afectó también. Entonces, empezamos a trabajar en nuestras vidas. Esta pastora psicóloga también empezó a trabajar en mis hijos. Buscamos la ayuda correcta para poder tratar con mis hijos también y eso nos ayudó bastante. A mí en lo particular, lo que a mí me ayudó fue el no hacerme solamente la víctima, el decir, oh, a mí es a la que me están dejando, yo soy la que pobrecita de mí o algo. Y eso me llevó también a poder comprender la situación de mi esposo porque tratamos en la actitud de nuestros hijos, tratamos con esta psicóloga cristiana, tratamos con toda la consejería que se pudo dar para mis hijos, pero ¿qué pasaba con mi esposo? Mi esposo estaba solo acá y también necesitaba, pero estaba bloqueado. Mi esposo entra en un proceso de depresión que yo no conocí hasta después de platicar con él. Mi esposo entra en un bloqueo donde decían, ya no quiero volver, yo ya no voy a volver, yo ya no voy a volver, y de ahí nadie nos sacaba. Tratar de estar juntos, yo ya no puedo más. No puedo más. Tomando yo igual esta consejería, me doy cuenta de que él estaba pasando por un proceso también de depresión, en un proceso donde también él explotó y explotó de esa manera, que yo tuve mucha culpa también, la tuve bastante. Otra persona que estaba metiendo cizaña también lo tenía. Esta otra persona nos estaba haciendo creer, por ejemplo, a mí me estaba haciendo creer ciertas cosas que no eran verdad. Entonces, al yo decirle a mi esposo, él solamente se bloqueaba y no quería hablar del tema. Entonces él se bloqueó y yo pensaba que eran ciertas esas cosas. Entonces buscamos toda la ayuda posible. Yo me aferré a que mi matrimonio iba a ser restaurado.
metiéndome, claro, en ayuno, en oración. Cuando yo decía, ya no puedo más, porque yo miraba que mi esposo decía, no, ya no, ya no, ya no, lo que yo decía, ok, ya no puedo más, y el Señor me seguía dando palabras y palabras y palabras por gente que ni siquiera conocía ni sabía, porque mucha gente no sabía la situación. Y decidí, yo dije, yo tengo que luchar por mi esposo. Esa fue lo mejor que yo pude hacer. Yo voy a luchar por mi esposo, no solamente por nuestro matrimonio, por nuestra familia, sino por mi esposo, porque en este momento él me necesita a mí. Él también está pasando por un proceso difícil y entonces, a pesar de la negativa, que eso fue muy difícil porque, uy, no, el tiempo no nos alcanzaría. Eh, el cambio que empezó en mi hogar para restaurar mi familia fue no echarle la culpa a mi esposo, sino el cambio empezó en ver qué era lo que yo había hecho mal. El cambio empezó en mí. El cambio empezó en darme cuenta que yo estaba pasando por las manos del alfarero y que estaba siendo moldeada porque tenía que ser moldeado mi carácter, tenía que ser moldeada mis actitudes, el cómo yo siempre he admirado a mi esposo, pero yo dejé de admirarlo. Ya era un momento en que yo ya era tanto el estrés que teníamos encima y dije, no, pero yo amo a este hombre, yo amo a este hombre. Entonces luché por él, bajé 80 libras que el primer mes, cuando mi esposo se fue, bajé 20 libras. Mi salud se vino abajo. Yo recibía mensajes y este mensaje no se me olvida que me dice, espero que no nos corten aquí o algo que decía, gorda, baja de peso a ver si él vuelve otra vez contigo. Yo recibía mensajes donde decía ofensivos, donde me retaban a mí, eres una rogona, eres esto. O sea, fue un proceso bastante difícil, pero yo me presentaba en la iglesia y yo predicaba y yo íbamos a orar por nuestro pastor y esto y el otro y aquello y con la sonrisa aquí, pero con el corazón destrozado. Esa era yo, pero estaba siendo procesada, moldeada y estaba yo dispuesta a luchar hasta donde fuera posible para que mi familia fuera restaurada. Y fue algo que yo lo decidí, que yo dije, Claudia, no eres solamente la víctima, tienes que ser procesada tú y tienes que ser cambiada tú. Hoy en día puedo decir que ese proceso fue muy doloroso porque solamente estoy contando a largos a rasgos lo que sucedió, pero yo quiero decirle a toda mujer que esté pasando por un momento donde ya sea que alguien se quiere meter en tu matrimonio, donde sea que la falta de atención a ti mismo, a tu familia, la falta de descanso, y lo que sea que pase, que está dañando tu familia, yo te quiero decir de todo corazón, toma tiempo para ti, toma tiempo de descanso, toma tiempo para tu familia, para cuidarte, porque una cosa que yo comprendí es que tú podías haber pastoreado a 100, 200, 300 personas. ¿Y dónde están esas 300 o 100 o 200? ¿O dónde están esas 5, 6, una persona? Entonces, fue un proceso que tuvimos que pasar de cierta manera solos, donde te desgastaste por familias, pero no hubo familias que se desgastaran por la tuya. Entonces, amar a la gente, pero ámate, ama tu familia, ama tu matrimonio, lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio, sé fuerte, pero algo bien importante es reconoce también desde dónde viene la raíz del problema y sobre todo trabaja en ese problema y trabajen en solucionarlo pensando primero en ustedes. A veces pensamos primero en el ministerio. Es un error bien grave. Piensen primero en su familia, que desde ahí Dios los va a bendecir. Sí, estoy escuchando y bien importante cosas que estoy anotando aquí. Buscaste ayuda profesional. Buscaste ayuda profesional y buscaste ayuda espiritual. Creo que una de las cosas que no nos enseñan es que no tenemos todas las respuestas y necesitamos Correcto. ayuda muchas veces de personas profesionales, psicólogos, terapeutas que nos puedan ayudar, que nos puedan dirigir. La ayuda espiritual, muy importante también. Se vale pedir ayuda. Se vale pedir ayuda como pastores, como esposa de pastores, los hijos de los pastores. Se vale pedir ayuda, consejería.
ir con un psicólogo, con un terapeuta. Obviamente yo siempre les digo, de preferencia, hermanos, que sea una persona cristiana, creyente, que tenga el temor de Dios. Eso es muy importante en estos profesionales. Y bueno, también otra cosa que anoté aquí de lo que estabas diciendo, cuidar de nosotros mismos como personas, Ujú. pero también cuidar a nuestra familia. Una de las cosas que tenemos nosotros los pastores es que tenemos como una tarea predicar el evangelio y alcanzar las almas perdidas. Pero una de las cosas Ujú. que a veces estamos perdiendo son las almas de la casa, de la Correcto. familia. Ujú. Y yo siempre les digo a las personas, ve a tu familia como un alma que se puede perder, Ujú. porque a veces en la depresión de que están pasando nuestros familiares, nuestra pareja, o en la tristeza que está atravesando, no nos damos cuenta o asumimos que porque es una persona creyente o porque es un líder o porque es un pastor, bueno, él puede salir adelante solo. No, no, Ujú. tenemos que vernos como personas que somos familia, que nos necesitamos, pero también como un alma que si no la cuidamos también se puede perder. Y debemos de ser de testimonio para la gente de fuera, pero principalmente dentro de casa. Y entender que cuando mi esposo me necesita o mi esposa me necesita, pues tengo que dejar a un lado el sombrero de pastor y en ese momento ser la esposa o ser el esposo que ella Correcto. necesita, el compañero, el amigo, el Ujú. confidente Ujú. que está necesitando en este momento, el novio, el amante, Ujú. el que Ujú. dejamos descuidado a un lado por atender lo que es el ministerio. Y yo no, yo le Ujú. digo a la gente, no le eche la culpa a Dios, porque aquí no tiene nada que ver Dios, Ujú. aquí no tiene nada que ver Dios. Dios no es culpable de nada, porque dice, yo descuidé a mi familia por servir al Señor. En ninguna parte de la Biblia Dios nos dice que descuidemos nuestras relaciones de familia, de matrimonios por servirle. Eso Sí, es lo erróneo. que Él nos dice Ujú. es que debemos de amar al Señor por sobre todas las cosas, pero no descuidar nuestra familia por servirle. Y yo Correcto. creo que es un error bueno, tú lo has Muchos, visto, yo muchos lo he visto. cometen. Ujú. 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 Sí, muchos, muchos. Ahorita tengo en puerta organizar algo de sanando heridas porque nos han hablado como 2 o 3 pastores de Dallas, Texas, que dicen, quisiéramos una sesión de sanando heridas, pero nada más para pastores, dice. Queremos nada más Oh, para pastores porque necesitamos tener un retiro para pastores, para nosotras poder hablar, poder platicar. Y la verdad es que es muy, muy necesario cuidar estas áreas que estás tocando tú en lo que es tu testimonio. Y bueno, no sé si para cerrar el programa quisieras decir una última cosa, un último consejo y ya así yo retomo para cerrar el programa. Claudia. claro que sí, pastora. Hoy quiero decirle con todo mi corazón a cada persona que nos escucha, pero también a cada pastor y a cada pastora, vale la pena esforzarte por tu familia, vale la pena luchar por tu familia. Eso no te hace un mal pastor, una mala pastora, al contrario, el hecho que cuides de tu familia, el proceso que yo pasé, el saber que mi matrimonio estaba siendo destruido, fue muy doloroso. Ahora solamente estoy tomando puntos porque mi corazón está sanado y puedo hablarlo con más libertad y fue una promesa que yo hice a Dios de que yo pudiera tener la oportunidad de bendecir a alguien, aconsejar a matrimonios, que yo lo iba a hacer como agradecimiento de que Él había restaurado mi familia. Costó 1 año con 2 meses, con 3 horas el que fuera restaurado mi matrimonio porque estaba totalmente ya perdido, ¿verdad? Todo apostaba y todo iba a que estaba siendo destruido, pero vale la pena luchar por lo que Dios nos da y yo estaba seguro que ese varón me lo había entregado el Señor a mí y a mí a él, que yo fui diseñada para él y él para mí. Luchen por su matrimonio,
vale la pena esforzarse, es algo, les digo, es muy doloroso pasar por estas situaciones y cuando te enfrentas a tantos enemigos que te están bombardeando y bombardeando tu familia y el fin es destruir, el fin de ciertas personas es destruir y fue destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras vidas. Hoy puedo decir que mi matrimonio fue bombardeado y estuve a punto de perder a mi esposo, pero puedo decir que somos un mejor matrimonio, una mejor familia, soy una mejor mujer y le doy gracias a Dios porque en ese proceso ahora pude reconocer y poder valorar más mi esposo, su trabajo y también valorarme más a mí y a mi familia. Somos unas personas nuevas ahora, somos unas personas que yo puedo decir mucho mejor que antes y que así es la Claudia que me gusta ahora, que fue procesada, el Hugo que fue procesado, pero que nos gustan las personas que somos ahora y que nosotros sabemos nuestra verdad en medio que se dijeron tantas cosas o se pensaron muchas cosas, sabemos la verdad, pero lo que sabemos es que Dios restauró mi matrimonio, puede hacerlo contigo, pero no descuides tu familia por nada ni por nadie. Ese es mi consejo. Pues Claudia, una vez más te doy las gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros. Y bueno, si Dios nos permite tener esa sesión de sanidad y tener ese retiro con los pastores en Dallas, te voy a avisar con tiempo porque tu testimonio, como dices tú, es digno de que lo compartas con más personas y matrimonios pastorales que están pasando por crisis en su matrimonio y entender que podemos ser restaurados como personas y como matrimonios y como servidores del Señor. Una vez más, gracias a la audiencia que nos estuvo escuchando, que nos estuvo viendo este día. Nos gustaría que nos dejaran sus comentarios, qué les están pareciendo los episodios de La Neta de Mopas. Si tienen alguna sugerencia también, díganos en los comentarios para que nosotros podamos hacer algo al respecto. Y no te olvides suscribirte al canal en YouTube La Neta de Mopas, que actives la campana porque esa es la que te va a estar avisando cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio. Y bueno, no me queda nada que decir que hasta pronto y nos vemos, que Dios les bendiga a todos.